Bueno, muy buenas tardes. Estamos en una nueva historia bélica. Esta vez nos vinimos para los pagos, para la patria. Estoy con mis geniales compañeros, Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo andas, Guille? ¿Cómo andan? Nos volvimos, hacía mucho que no estábamos. Sí, volvimos a la patria chica. A mí la patria grande me hace No, ruido. ¿Qué no querés te que te diga? gusta, no. No, Bueno, no me gusta, no me gusta. Está bien. Volvemos. Bueno, vamos a hablar de uno de los próceres. Yo creo que, no sé si con San Martín es de los más indiscutidos, porque todos los demás tienen, viste, como un poco más, un poco menos, pero vamos a hablar de Manuel Belgrano y de Salta y de Tucumán. ¿Ponés en contexto, Guille? Sí, voy a dar más que un poquito en este sentido. El amigo Belgrano va a mostrar su genio aquí en estas batallas de Tucumán y de Salta, y va a ser el hombre que con sus tropas, ¿no? Va a posibilitar que la revolución no se pierda, ¿no? Que la revolución no se pierda. Y aquí me van a matar mis colegas siempre tan preocupados por determinadas cosas, al decir que Belgrano muestra que se puede ser un conductor militar sin serlo. ¿Por qué? Porque lo que mis colegas olvidan es que la conducción militar en el nivel en que estaba Belgrano, que era de un comandante operativo, un comandante operacional que tenía un terreno muy grande donde operar y dependía directamente del poder político, es un arte más que un tema técnico. Acá podremos discrepar con mi amigo Jorge Vigo, pero eso es lo que explica que un hombre culto y de la formación que tenía Belgrano fuera, en este caso, un eficientísimo conductor militar. Esa es mi mirada y es lo que vamos a estar viendo. Y rescato a ese Belgrano aguerrido, soldado, que desde hace muchos años en la Argentina se olvida. En fin. Sí, igual, insisto, tal vez tendríamos que pensar un ranking entre Belgrano y San Martín, Sí, esos personajes indiscutidos. Todos los demás tienen su grieta y su sí, equipo sí. a favor y en contra. Pero creo que estos dos, y es cierto, la imagen de Belgrano, que no es, no sé cómo empieza la formación militar de Belgrano. Ahora nos contarán ustedes. No, bueno, dale, Dale, dale. Belgrano, perdón. Belgrano participa en las invasiones inglesas y cuando él se tiene que meter, ya sobre todo a partir de la primera junta de la Revolución del 25 de mayo, se tiene que meter en asuntos militares. Lo primero que hace, a título personal, porque después a título institucional hizo otras cosas, es contratar a un viejo sargento que le explique cómo funciona lo militar. Es decir, Claro. Ah, toma no, clases para aprender. qué Entonces, va. como dice Guillermo, no tenía toda la fineza y gran bagaje técnico, pero sabía lo básico y bien sabido, y con eso pudo, también como dice Guillermo, y estoy totalmente de acuerdo, transformar su conducción en un arte que combinó lo político con lo militar y los resultados militares necesarios. Y puedo agregar algo que me va a convertir en pecador para todos los nacionalistas argentos, Ya estás, ya sos un pecador terrible, ¿no? pero esto va a ser El grado de saturación de la pecadoriz. la frutilla que me va a condenar. Y menos mal que nombraron a Belgrano para estos menesteres y no a Saavedra, porque Saavedra no era un conductor Buah, militar que estuviera a la altura de lo que hizo Belgrano. Punto, ahí me queman ya. no. Saavedra era un delincuente, Otro que me acompaña a la hoguera. un contrabandista, y ya que estamos de onda, el primer populista del país. Sí, por La favor. diferencia populismo-república la marcan Saavedra y Moreno con el decreto de supresión de honor. Eh, Y seguimos en ese jueguito. Saavedra era un ladrón. pero coincidimos, menos mal que lo pusieron a Totalmente, él y no a totalmente. Saavedra, porque si era por No, los títulos, tenía que haberlo puesto a Saavedra porque es claro, el gran conductor militar. Para mí, un chastre, un sí. mito argento.
Un nada era. Escuchame En una fin. cosa, decile al Abdul que Acá está. anote, que Lo algún tengo día limpiando la hacemos pileta, un Abdul, ranking. ¿Se ahora. acuerdan cuando hicimos el ranking de los Comandantes, sí. comandantes? Hagamos un ranking de los patriotas del mejor Local. al más trucho. Uy, sí. ¿Tenés Sí, ganas? Pero está decile bueno. que escriba, dejá que no esté haciendo cosas en tu casa. Bueno, listo. Este, Che, Abdul, dejá la manguera ahí, dejá la manguera. Ahí, vení acá. Sí, ahí está, ya se va a poner escrito. Yo para ese ranking voy a hacer mi aporte. Para mí, el padre de la patria es Belgrano, no San Martín. epa, Bueno, de hecho fue hasta 1950, Mm, era así. sí. Lo que pasa es que, Después Mitre eligió. claro, San Martín tenía, bueno, eso lo dejamos para ese capítulo, ¿no? San Sí, Martín sí, tenía todo tenía ese otras bagaje cosas. profesional Mm, que estaba muy por encima de todos los pibes que estaban por acá dando vueltas, muy por encima. bueno, no adelantemos ese que va a estar No, bueno. Después vemos en qué fecha patria lo sí. lo metemos. hacemos. Sí, con una Este, condición, que lo ¿qué? incluimos al capitán general Urquiza, ¿no? No, sí. Acá No, que no, más, no lo vamos a dejar afuera. No, porque si me lo dejan afuera, no cuenten conmigo para ese especial. haces, haces la lista blue, haces la lista blue No, no, sí, la voy a hacer. de gurí del interior. Bueno, vamos a las cosas. Argentinos a las cosas. Mm, bueno, a ver, pasemos a la siguiente placa para tener más o menos una idea de lo que estaba sucediendo. Se produce la revolución del 25 de mayo e inmediatamente la forma típica de la época de expandir la revolución son las campañas militares para llevar las ideas de la revolución y tratar de aplacar cualquier movimiento en contra. Eso se usa en todas partes del mundo. Hay tres campañas importantes. Una es al norte, otra es la de Paraguay, que va a estar a cargo de Belgrano, y la otra es en la banda oriental. Son las tres amenazas inmediatas que hay. Acá en esta placa lo que vemos sucintamente es el avance del ejército hacia el norte, eh, una primera parte exitosa, pero finalmente cuando alcanzan Huaki, a orilla del lago Titicaca, se produce un desastre militar absoluto. Que recordemos, Jorge, porque por ahí no lo pescan algunos. Era al norte por el Perú, es Claro, decir, los claro. tipos estos pretendían llegar aunque sea a lo más cerca del Perú que se pudiera para moverle el avispero a los realistas en ese lugar. Ahora, Exactamente. no conocían bien el terreno donde se tenía que operar y las Sí. limitaciones que ofrecía, ¿no? No, digamos esto es casi una campaña experimental. Claro. No saben dónde están, lo conocen todo de oída, no conocen. Lo cierto es que para lo que nos interesa a nosotros, bueno, Huaki marca un desastre y un golpe muy duro para la revolución. ¿Por qué? Pues si vamos a la placa siguiente, ¿la situación cuál es? Primero, vamos a la situación política. La primera junta, por presión de las provincias del interior, se transforma en la Junta Grande. Bien, todos los diputados del interior protestando contra Buenos Aires, se afincan en Buenos Aires y después no quieren volver. Pero ¿y qué pasa? Eran muchos. Entonces se vuelve una junta inoperante. Sí. Entonces empiezan los tironeos que van a terminar en primero reducir la junta a una especie de organismo legislativo deliberante y después la van a disolver directamente, con protesta de los diputados presos, pasó de todo. Y se va a instaurar lo que se llama el primer triunvirato. ¿Qué es lo que le pasa al primer triunvirato? El primer triunvirato tiene el desastre de Huaki en el norte, el fracaso de la campaña del Paraguay, con la que carga Belgrano, y después la fuerte resistencia de Montevideo, es decir, de la banda oriental, Sí. donde los españoles están afincados. Y además, en la banda oriental están participando tropas portuguesas. Sí. Así que, digamos, se está cayendo todo. La economía no funciona, falta hasta sal en Buenos Aires. Es decir, hubo que hacer una expedición a las Salinas a ir a buscar sal. Terrible la situación. Entonces, el 20 de octubre de 1811,
frente a toda esta crisis, el triunvirato no se le ocurre mejor idea que hacer un tratado con los españoles. Es un tratado, se llama Tratado de Pacificación, donde virtualmente le entregan Entre Ríos. No Guacho, solo la banda genial. oriental, sino Entre Ríos. Está bien, porque le entregaron lo de menor valor. Tal cual, tal cual. No me voy a meter, no me voy a meter. La verdad que el tratado es complejo porque Río, que era el comandante militar de Montevideo, es tratado virtualmente como el virrey, ¿no? El virrey en nombre de rey de España. Los portugueses, por supuesto, están interesados en esto. Che, Pero Jorge, fíjate, ahí cuando decís los portugueses, recordémosle a los que nos escuchan y ven que la Casa Real se había trasladado a Brasil. Es decir, claro, que las Provincias Unidas limitaban con Portugal, en serio. claro. Sí, de hecho, acá el interés viene de Carlota Joaquina, de Tal la cual. emperatriz, y el comandante militar era un mariscal que se llamaba Sousa. Dos Sousa. Están todos interesados en esto. ¿Qué sucede? Mientras todo esto va tramitando, Rondó, que era el comandante de las tropas de la banda oriental, vuelve a Buenos Aires, lo reciben como si fuera un héroe. Digamos, esto nada más que fue un acto de publicidad. Pero fue un Obviamente. desastre. Fue desastroso lo que pasó. Que en última instancia el problema es que Rondó no tenía la suficiente fuerza como para rendir una plaza como Montevideo. Tal cual. Más Ya nos íbamos a fortificada encargar que los Buenos terrenos de Aires. Rondón. Sí. Ahí en 1820, ya no iba a llegar. Claro. Y de momento no hay ninguna respuesta posible. Realmente lo que sucede es eso. Belgrano vuelve de la campaña de Paraguay, lo someten a una especie de juicio militar, Una vergüenza. una vergüenza, él sale absuelto, así que eh, como era inocente, el pueblo de Buenos Aires no salió a gritar si lo tocan a Belgrano que quilombo se va a armar, porque no tenía la culpa ¿Cómo el tipo, estamos, ¿Cómo estamos? como era inocente, el pueblo de Buenos Aires dijo la justicia va a cumplir, así que lo van a Ya decían rehabilitar. Lofer. No, sí, eso, los Fer. Así lo Es, decían. es cierto, tendría que haber dicho Lowfer para que, Claro, pero bueno. Guachín, guachín. para que se entienda. Bueno, absuelto lo nombran comandante del regimiento 1 de Patricios. ¿Y qué Jorge, empieza a pasar? te meto en un despiolis y te pregunto, ¿qué cantidad de gente estaba en estos ejércitos? ¿Cuánta gente realmente, cuántos soldados había? Los números acá varían mucho, no hay datos cerrados, pero más o menos son ejércitos como los que vamos a ver en Salta y Tucumán, de unos 3.000, 4.000 hombres, no hay mucho más. Los portugueses tienen un poco más, pero tampoco tienen dinero para mantener, porque también acá hay un problema, es el costo del mantenimiento de estos ejércitos. Claro. No se pueden construir ejércitos muy grandes. ¿Y Sí. Perú cómo estaba en ese momento? Perú está mejor. ¿Por qué? Porque Perú tiene riquezas para explotar. Entonces está mejor posicionado. El tema que tiene Perú es que estructuralmente la sociedad española en el Perú no es muy afecta a la guerra. No quiere participar en asuntos militares. Hay una historia muy famosa en el Perú en que nunca se pudo juntar la guardia del virrey, porque no podían conseguir ni soldados del pueblo ni de la aristocracia que quisieran participar de la guardia. La guardia eran 3 tipos. Así que también hay cuestiones sociales que pesan acá en cómo se hacen los ejércitos. Estos son generalmente ejércitos de leva, te juntan por la calle y te llevan. Claro. Directamente. Hay leyes que regulan eso, de ojo. Pero te levantan. Pero no pueden ser grandes porque no hay plata. Por mala administración o porque no hay recursos o porque el esfuerzo no vale la pena, pero un ejército es costoso siempre. Y para nosotros eso va a ser un mal endémico siempre, no va a haber plata para la Fuerza Armada. De hecho, prácticamente acá no la hay. Y Hay una evaluación, así nos mantuvimos. Así es. Hay una evaluación, que ahora cuando vemos un episodio, que hacen los españoles y los portugueses
diciendo que Buenos Aires difícilmente va a poder levantar un ejército de 2.000 hombres. Así que prácticamente no tiene defensa. Claro. Así que, esas cosas son muy problemáticas en ese momento. ¿Qué sucede? Empiezan a pasar cosas internas, y es, Belgrano se hace cargo del Regimiento 1 en noviembre, el 6 de diciembre se produce lo que se llama el motín de las trenzas, que en realidad las trenzas no tuvieron nada que ver, sino que más bien fue un decaimiento del espíritu del cuerpo del Regimiento 1 Patricios, que más o menos se venía dando cuenta que estaba saliendo todo mal. Las campañas en el interior mal, Montevideo mal, probablemente el regreso de Rondó tratado triunfalmente haya caído mal también. Entonces hubo un motín que hubo que reprimirlo, que Belgrano lo reprimió, le costó el nombre al regimiento, que después lo pasaron del 1 al 5 y después le devolvieron el 1, pero hay un movimiento importante. Llega San Martín, Zapiola, Alvear, prácticamente en el mismo momento. Entonces, hay como una especie de renovación, de interpretación de la crisis que está viviendo la revolución, donde también otra vez chocan la visión tranquila, pasatista de Saavedra, la visión populista, digamos, más o menos, con la visión de otros hombres, donde está Belgrano, estos que han llegado de afuera y demás, con los veteranos del ejército que quieren ir resolviendo la revolución. Entonces, hay un choque ahí importante. ¿Qué pasa? El primer triunvirato se da cuenta que este acuerdo con los españoles cayó muy mal, entonces empieza a dar marcha atrás. Sobre todo también porque los españoles atacan, mandan unos botes a bombardear Buenos Aires, mal porque las balas no llegan, pero el gesto estuvo. Entonces, ¿qué hacen? Dan marcha atrás, lo nombran a Artigas gobernador desde Yapeyú, lo teníamos a Sopardo, viene Brown, que se incorpora a la Armada, entonces, bueno, ya no es tan fácil el movimiento naval español en el Río de la Plata y subiendo por el Paraná. Bernardo de Monteagudo funda la sociedad, creo que era la de los hombres racionales, un nombre así, que rescata las ideas de Moreno contra la posición pasatista del gobierno. Entonces hay toda una recomposición que va a terminar con el derrocamiento del primer triunvirato y la instalación del segundo, donde San Martín va a participar en ese golpe. Pero de inmediato, por lo menos tratan de cambiar. ¿Y qué hacen? Lo van a nombrar a Belgrano para que sea comandante del Ejército del Norte. Pero como primer paso, lo van a mandar al Paraná a fundar dos baterías que se van a llamar Libertad e Libertad e Independencia. Independencia. Y allí, al fundarla en la batería Independencia, Belgrano va a hacer una nota al triunvirato diciendo que no tienen bandera. Y esto lo sabe bien porque lo sufrió en Paraguay. Claro. Él iba con la bandera del rey y los paraguayos que peleaban contra él tenían la misma bandera. Así que incluso hay una anécdota muy famosa que cuando los paraguayos le dicen a Belgrano, rinda sus armas ante el rey, Belgrano le contesta, las armas del rey no se rinden, están en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hace Belgrano? Los saavedristas tenían... Eran el meme del hombre araña. Sí, casi. Los saavedristas tenían escarapelas rojas y blancas, ya las usaban desde el 25 de mayo. Pero los morenistas tenían las celestes y blancas. Entonces Belgrano toma el color de los morenistas, más allá que después hay un montón de teorías sobre los colores, y hace una bandera para distinguirse. La enarbola en la batería y el triunvirato le va a decir que no la use. Belgrano va a decir que sí, que no, la va a cambiar, se la va a llevar al norte y en el norte la va a empezar a usar. Pero mientras todo esto pasa, en Buenos Aires hay una conspiración, que es la famosa conspiración de Álzaga. Álzaga era un español que era alcalde del primer voto en Buenos Aires y que para algunos autores, como por ejemplo Ruiz Moreno, su ambición era ser Álzaga primero del Río de la Plata. Quería el poder a toda costa. ¿Qué es lo que va a hacer Álzaga? Álzaga va a hacer un acuerdo
con Delío, y ese acuerdo va a implicar la participación de las tropas españolas en Montevideo al mando de Vigodet, las tropas de Goyeneche viniendo del norte, y las tropas portuguesas al mando de General Sousa. ¿Para qué? Para que Álzaga derroque al gobierno en Buenos Aires y las fuerzas bajen a sojuzgar el antiguo virreinato del Río de la Plata. ¿Qué es lo que sucede? Como en toda conspiración, o como pasa con muchas conspiraciones, hay un traidor que cuenta qué es lo que quiere hacer Álzaga. El golpe se iba a dar el 5 de julio, y el 3 de julio las autoridades de Buenos Aires detienen a todos los conspiradores. Hay como 40 que van presos, algunos los van a fusilar, Álzaga se va a escapar, y el 13 de julio, por intervención de Lord Stranford, que era el embajador británico en Río de Janeiro, los brasileños se retiran. ¿Por qué intervienen los ingleses? Porque en este momento la corona inglesa y la corona española están de acuerdo. Así que ya no hay necesidad de ningún movimiento en la región. Que los españoles hagan lo que puedan con lo que tienen acá, porque todo el esfuerzo hay que llevarlo allá. No se olviden que los portugueses también tienen que guerrear contra Napoleón en Europa. Así que hay una restricción en ese sentido. Mientras sucede todo este clima de agitación en Buenos Aires, que es lo que va a firmar finalmente la posición del segundo triunvirato, Belgrano marcha al norte, llega en marzo de 1812 a Tastos y se hace cargo del ejército. Un ejército que era un desastre. Un desastre. Un desastre, ¿se imaginan? En visión del propio Belgrano dice que era absolutamente inoperante lo que encontró. No servía desarrapado, sin armas, sin absoluta nada. Exactamente. Una chusma. El comandante era Pueyrredón, que va a bajar a Buenos Aires porque va a terminar siendo designado como director supremo cuando el triunvirato se disuelva. Pero la última orden que recibe Pueyrredón y que empieza a poner en marcha es abandonar el norte y retirar todas las fuerzas hasta Córdoba, dejando de Córdoba hasta Jujuy tierra arrasada. Un procedimiento militar común en muchas guerras. Pregúntenle a los rusos. Pregúntenle a los rusos, que en alguna medida. Bueno, ahora en estos días en la frontera en Azerbaiyán creo que están en eso. Sí, eso es muy común, es un procedimiento muy común. La verdad que no, es muy discutible, o mejor dicho, es muy aventurero criticarlo. Es muy aventurero criticarle esa decisión, porque tuvo su buen efecto, no hay que negarlo. ¿Qué es lo que encuentra? Como dijimos, una fuerza inoperable, sin disciplina, son 1.500 soldados, no hay fusiles para todos, hay 600 fusiles, pero no hay suficientes bayonetas, 6 cañones más o menos. Entonces empieza a tratar de armar. Lo primero que hace Belgrano, le escribe una carta al triunvirato pidiéndole dinero, refuerzos, equipos. La primera carta el triunvirato le contesta diciendo: acá no hay nada, no le podemos mandar nada. Pero poco tiempo después logran reunir 40.000 pesos y 400 fusiles como una primera avanzada de apoyo. Hay un bocadillo, ¿no? También. Ahí ese gen argento, viste, de tener pretensiones grandes, vamos al norte a parar a los realistas y no te doy un mango ni un medio para hacerlo, viste, una cosa de loco. Es una práctica muy corriente, pues es cierto. Pero sí. Es cierto. Finalmente el 23 de agosto inicia el abandono de Jujuy, empieza el éxodo jujeño. La fecha siempre es móvil, es referencial, y empiezan a retroceder. Del otro lado, Goyeneche queda con el mando regional, mando militar regional,
pero el mando operacional lo tiene Pío Tristán. Mm. Hay que tener en cuenta una cosa, Pío Tristán y Belgrano son amigos, se conocen, la correspondencia es absolutamente amistosa. ¿Mm? Lo que no quita que los dos hayan cumplido profesionalmente. Llegan al Río de las Piedras y allí, creo que es Balcarce, que Hay un está, encuentro, sí. hay un encuentro donde tengan en cuenta que los españoles tienen 3.000 hombres organizados y equipados. Hay un encuentro donde la primera parte la ganan los españoles, pero se ceban en un movimiento que los deja expuestos y Balcarce les contesta con un contragolpe y los rechaza. Un minuto nomás, Ariel, porque vos, Jorge, perdón, porque diste ahí una cosa que a muchos le debe llamar la atención. Los números que estamos manejando. Un ejército de 1.500, ponerle que lo habrás remontado 2.000 tipo Belgrano, Sí. ¿no? Y 3.000 que traían los realistas. Es decir, vamos a ver combates de acciones con, a lo sumo de 4.000, 5.000 hombres presentes en el campo de combate, ¿no es cierto? Sí. Es la nada misma de números para la inmensidad de territorio que estaban operando, y si lo comparamos con las decenas de miles que pelearon en Caseros o los que peleaban en la guerra del Paraguay. Es decir, tanto los realistas como los patriotas en esta guerra de la independencia, en esta etapa, los números de tropas que manejaban eran exiguos. Sí, sí. Yo creo que acá lo que uno tiene que tener en cuenta es cuando se trata de fuerzas tan pequeñas, los encuentros, tampoco salvo las grandes batallas, como vamos a ver, son masivos, son Claro, pequeños, donde lo que va a primar es la habilidad de cada jefe, tal cual. además de la instrucción que le dé a los soldados más, pero tenés que tener jefes habilidosos para resolver cada pequeño combate. Y por suerte nosotros los teníamos, ¿no? Hay que reconocerlo eso. Sí. ¿Qué pasa? Esta victoria de las piedras le hace pensar a Belgrano que ya mucho no le gustaba bajar hasta Córdoba, porque también a veces uno lo mira a Belgrano, yo creo que a veces Belgrano tiene como una imagen suave, Sí. y Belgrano era un cascarrabia, no se toleraba ninguna, disciplinario rígido, así que esto mucho no le gustaba, no lo quería hacer. Entonces, después de la victoria de las piedras, lo que hace es lo manda a Díaz Vélez, que era era uno de los jefes, el jefe de la caballería, lo manda a Díaz Vélez a Tucumán y se organiza la defensa. Empiezan a reclutan gente de 16 a 35 años, y es muy interesante que separan, porque si una vez parece que todo esto es muy primitivo, pero está muy bien diseñado. De 16 a 35, solteros y sin industria conocida, porque los casados con industria conocida quedan como una milicia urbana para defender la ciudad. Esto es muy común en las guerras, de separar casados de solteros, en función de preservar la sociedad, la continuidad económica y demás. Así Algo que que se esto traía de está, Europa. claro, son prácticas, pero son prácticas, como decís, traídas de Europa, pero aprendidas y bien aprendidas. Sí. Ese es el tema, no las repitieron automáticamente, se dieron cuenta de lo que necesitaban. Se afinca entonces, vamos a bajar un poco la siguiente. Acá tenemos a 4 personajes. Belgrano, por supuesto, el general Goyeneche, que es el comandante operacional, el comandante de la región, Pío Tristán, acá vestido de civil, como decíamos, con muy buena relación personal con Belgrano. Y yo lo puse acá a Dorrego, porque ustedes recordarán que hay una historia famosa cuando está San Martín como comandante del Ejército del Norte, en que Dorrego parece burlarse de la voz de flauta que tenía Belgrano y lo que le cuesta el puesto en el ejército, ¿no? San Martín lo echa. Pero en este momento, cuando Belgrano llega y en sus cartas al triunvirato está, él lo reconoce como uno de los mejores oficiales del ejército. Y de hecho en un momento lo manda a Buenos Aires para explicarle al triunvirato cuál es la situación del ejército del norte. Belgrano es una figura extraña, no extraña, es una figura particular de la historia
por lo menos de los militares argentinos. Es uno de esos militares con una muy buena calidad profesional, pero con un carácter muy débil. Por eso termina tentado por la política y termina haciendo estupideces. Muy parecido a la situación de Alvear. Un brillante técnico y un tipo de un carácter absolutamente voluble y débil. Pero en este momento Dorrego está trabajando muy bien con Belgrano. Así que lo que haya pasado después me parece que es más una afectación de Dorrego que cualquier otra cosa. En la placa siguiente vemos rápidamente el movimiento. Vienen bajando, se encuentran en las piedras, llegan a Tucumán y Belgrano dice, acá nos quedamos. Y ahí va organizado a defensa. Pese a la oposición del gobierno en Buenos Aires, ¿no? Sí, Que sí. ahí voy de nuevo con el amigo Saavedra, ¿no? Si tan experto militar era, ¿por qué apoyaban este tipo de cosas, ¿no? De ceder, ceder, ceder y no plantarse en alguna posición, ¿no? Pero en fin. Sí. En la placa siguiente hay una imagen que es interesante para ver, bueno, para los que nos están viendo. Este es el ejército. Fíjense la caballería. Son gauchos, no tienen uniforme. Claro. Su ropa es civil. Y usan guardamontes, muy típico de la zona, para no lastimarse las piernas con los arbustos y los espinillos y demás. Y acá hay una cosa interesante, y acá le voy a ganar de mano a Karina hasta que me pregunte cómo eran las armas. Estaba yendo. Estaba para ahí. Estaba yendo a preguntar, porque estaba viendo ahí los sables y demás, y habías dicho, bueno, de la cantidad de armas de fuego que tenía, entonces te iba a decir, ¿con qué andaba esta gente? Claro. Acá el problema es que las armas de fuego no alcanzan. No hay. Así que no hay mucho para hacer. De hecho, algunos que tienen fusiles y no tienen bayoneta, le dan un cuchillo. Arreglate como puedas. Pero ¿qué pasa? Con la caballería, que había 21 carabinas de como 500 jinetes, lo que les van a dar es una lanza que en realidad se llama chuza. Es una caña que en la punta tiene atado un cuchillo. De hoja larga, pero un cuchillo. Al principio a la caballería no le gusta. Esto lo cuenta Paz, ¿eh? Medio que Ahora, lo rechaza. una cosa les consulto, porque estamos en la mitad, bueno, casi en la mitad del siglo XIX. Estaba muy avanzado. ¿Por qué estábamos con unos palos, con unos cuchillos atados? Porque estas colonias eran el último orejón del tarro de un imperio decadente. Porque francamente, Claro. yo creo que, no sé qué decirles, pero en guerra del siglo pasado parece como están yendo. Es una tristeza. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. En este momento, en las guerras napoleónicas en Europa, una de las fuerzas de caballería más importantes son lanceros. Sí. Que los únicos que no lo van a usar van a ser los ingleses, que lo van a incorporar después de la guerra napoleónica porque le reconocen la calidad. Los lanceros de caballería son muy importantes y son muy efectivos. Así que, de acuerdo como decís vos, Karina, muy precaria la lanza, pero cuando aprendieron a usarla, les empezó a gustar. Y se convencieron que era el arma ideal. Y va a ser la misma lanza que va a usar la montonera después de 1840. Está bien, pero en cuanto a las armas de fuego, esto era un desastre. Sí, no había nada. No había nada. Había mucho que había quedado también de lo requisado a los británicos en las invasiones. Sí, sí. Era un rejuntadero. Era un Pero rejuntadero sí. lo que había. Y hay otro detalle que yo lo voy a adelantar. Después de Tucumán va a recibir Belgrano un refuerzo desde Buenos Aires. Y esto es lo mismo, vuelvo a lo mismo, lo cuenta Paz. Las tropas que iban de Buenos Aires a reforzar al norte y demás, iban montados en mulas. Con lo cual el precio de la mula se encareció. Y como se encareció, tampoco las mulas tenían la crianza necesaria, porque las querían vender más rápido de lo debido. Pero también Paz dice una cosa que es muy interesante. Dice que la caballería no le prestaba atención a la monta. Es decir, no había un gran cuidado por el caballo, así como no había cuidado por estas mulas de transporte. Y Paz dice algo muy importante.
los españoles tampoco cuidaban sus caballeros. Eran Y muy dice, salvajes sí, los habitantes de la tierra, todos, muy sí, sí. salvajes. Claro, entonces dice Por eso Paz que voy a eso que tiene que ser cultural, porque hemos hablado de batallas de muchos siglos antes, en las cuales has descrito no solo el armamento, el cuidado del caballo, la táctica, o sea, un montón de cosas. Realmente ver esto o la descripción que estás haciendo, considerando la época, es realmente de un atraso, pero eh, significativo. pero Te iba a Porque había consultar de los barbarie. sables y los cuchillos y todo eso. ¿Dónde se hacían? ¿Qué se hacían? ¿Todo en Buenos Aires? hay ¿no? No, algunas cosas hacen en Buenos Aires, pero en el norte, el ejército tiene no solo una fragua, sino una fábrica de armas desmantelable, realmente, que la van a sentar en Tucumán, y de hecho en Tucumán hay talleres. Cuando le dicen a Belgrano baje hasta Córdoba, le dice desarme los talleres de armas de Tucumán y tráigalos hasta Córdoba. Es decir, había armerías, digamos, para confeccionar y reparar el armamento y demás. Pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Nosotros tuvimos mucha suerte en esta etapa, después la vamos a tener con otros personajes, que uno de los que viene de Europa es el barón de Holmberg, sí, un artillero experto, un sí, veterano de la guerra napoleónica. sí. Así que el tipo se encarga de hacer eso, es decir, hay para hacer, lo que no hay mucho recurso para hacer, ni económico, a veces faltan los minerales, a veces faltan las maderas, faltan montones de cosas. Ahora, también la debilidad militar tiene que ver, a mí esto es una opinión absolutamente personal, es que una vez asentadas las poblaciones del virreinato, incluso antes de ser virreinato, los indios tampoco eran tan peligrosos. Claro. Es decir, no se les requería una fuerza militar de protección tan desarrollada e importante. Entonces, hay como un adormecimiento de la capacidad militar del virreinato, que se transmite después a lo que serán las Provincias Unidas. Y pasa también en las otras ubicaciones españolas en América, ¿eh? Pasa en todos lados. Una vez liquidados los indios más peligrosos, después ya no hay casi peligro, son peligros mucho menores. Entonces se dedica todo a otras actividades. Se achanchan, Claro, se Sí, tal achanchan, cual. entonces eso. Y ni hablar Así todo que, lo que es al noroeste, no había indios de ah, peligro ni nada de eso. no, no hay nada, no hay nada. Así que, digamos, los indios de Estamos peligro quedando van mal a con venir todos los mucho después. colectivos en la Bueno, fecha. Sí, No nombremos está bien. mujeres porque si no hacemos el combo completo. no, ya pondremos alguna. Eh, este, entonces, esta es la imagen del ejército. Sí. Fíjense. En la placa siguiente vamos a tener el diseño de la batalla. ¿Cómo es esto? Tristán tiene 3.000 hombres y 13 piezas de artillería. Belgrano tiene 1.600 en el campo y unos 200 o 300 en la ciudad, defendiendo la ciudad. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace Tristán? En vez de bajar, viene del norte, en vez de entrar a Tucumán por el norte, que es el camino común, va a dar un Perdón, rodeo. pregunta Mariani esencial. ¿A qué distancia estamos de la ciudad? Ahí nomás en las afueras. Sí, ahí Ahí, nomás. caminando un tirón me lo. Sí, no, digamos, el campo de batalla está dentro de la ciudad de Tucumán ahora. Pero digo, ¿a qué distancia? No, no sé Donde queda cómo. hoy. Pero Claro, además, el tipo deja tropas en la ciudad por si la cosa va mal para pelear en la Claro, ciudad. por eso claro. digo, estamos hablando de algo muy cortito, muy chiquito, no sé cuán grande Sí, era la Sí, ciudad en ese sí, momento. estás hablando de menos de 1 kilómetro de distancia. Está bien, tal listo. Entonces, cual. ahí nomás, ahí nomás. Eh, entonces, Tristán, ¿cómo se llama? Envuelve, trata la idea dicen que fue cortar el camino sur que iba a Santiago del Estero. Si es así o no, no lo sabemos, pero es una de las versiones que tiene la batalla. Pero ahí se ve bien en el croquis que estás mostrando, ¿no? Porque está la Sí. huella del camino que sería el camino normal que tendrías que Normal, haber claro. hecho, y utilizan otro camino que es marcha más hacia el oeste, que Sí. no luce mal,
de parte Sí. de los realistas de buscarle la vuelta y no venir por la zona. El líder Har lo hubiera felicitado por ese lado. Exactamente. Ahora vamos a notar que el plan conceptualmente es correcto, pero tiene un problema. Cuando Belgrano ve esto, despliega sus fuerzas frente a la posición que están asumiendo los españoles y va a colocar a su extrema derecha la caballería al mando de Balcarce. Después va a generar columnas de a 2 batallones mandados por Forest, Warnes y Superí. Dorrego va a quedar a retaguardia con la reserva junto con Holmberg, que es el comandante de artillería, aunque Holmberg va a tener una participación ahora. Y la caballería del lado izquierdo va a estar al mando de Teniente Coronel Pallero. Que ahí, perdón, fíjate que en el croquis se muestra, y esto habla de Belgrano, ¿no? Que tiene una reserva. Sí. Tiene una reserva. Los realistas empeñan todo de entrada. Exactamente. Un ¿Me error técnico comprenden? grave. Es decir, que este Belgrano, que volvemos a lo que dijimos al principio, la cabeza le daba y estaba enfrentando a un, entre comillas, profesional. Exactamente. Y fíjense, los que están mirando el mapa, ¿no? La artillería de Belgrano está intercalada entre los batallones de infantería. Pero la artillería española, está correctamente dibujada, está del lado derecho de la línea española. Sí. Lo que es curioso porque tenía 13 piezas, las pudo haber desplegado mucho más. El problema es que al cruzar el arroyo, el paso de las baterías de artillería fue mucho más costoso. Entonces empezó a llegar la artillería por cuentagotas a la línea española. Por eso, en el lado izquierdo, Tristán no tiene artillería desplegada todavía. Holmberg, que va con un ayudante y con el teniente Paz en ese momento, a reconocer la posición española, vuelve y le dice a Belgrano, atáquenlo por la derecha, porque es la zona más débil, porque no tiene artillería. Y eso es lo que va a hacer Belgrano. Lanzada la batalla, hay una anécdota interesante que Holmberg está tan ansioso que está parado adelante de la artillería patriota y un jefe de batería le tiene que decir, varón, córrase porque lo voy a barrer a tiro. Sí, estaba entusiasmado el varón. Entonces, Belgrano, ¿qué hace? Le ordena a Balcarce, y aparte de la línea de su derecha, que avance sobre la izquierda española. Hay acá una anécdota, algunos la cuentan de una manera y otros de otra, que dicen que a este movimiento lo acompañó la aparición de una manga de langosta en medio del campo de batalla y que los guardamontes que traían la caballería patriota flameaba y hacía tanto ruido que aterrorizó a los soldados españoles. Si fue así o no, que queda, poco creíble. Sí. se queda entre los misterios de las anécdotas históricas. Lo cierto es que sin artillería y con un Balcarce que maniobra alrededor de la caballería española, bueno, el ala izquierda de Tristán se deshace, empieza a replegarse, se desbanda. Belgrano está en ese lugar en este momento. Pero del lado izquierdo patriota, donde hay artillería española, bueno, Tristán está teniendo éxito. Está haciendo retroceder a las fuerzas. ¿Y qué hace Díaz Vélez, que es el jefe de esa parte de la batalla? Tenemos una puerta giratoria en la batalla, en realidad. Exactamente. Díaz Vélez se repliega a la ciudad. Porque dicen, nos van a masacrar acá. Así que queda, esa puerta giratoria como que separa 2 batallas. Una, que es la que está Belgrano terminando, espantando, porque todavía no se está persiguiendo a los españoles están todos corriendo. Y por otro lado, la que hace Díaz Vélez, instalándose en Tucumán y defendiendo Tucumán. Tristán, perdida el ala izquierda, toma su ala derecha y corre tras Díaz Vélez. Va a intentar entrar a la ciudad y lo van a frenar. Díaz Vélez lo va a parar. En esto transcurre casi todo el día. Por la tarde, Belgrano, que todavía está en el campo de batalla, no tiene muy claro lo que pasó.
Hay una historia que dicen que Paz es el que le avisa que Díaz Vélez está en Tucumán y que prácticamente tiene la batalla ganada. Belgrano toma sus fuerzas y se va a acercar a Tucumán, ve una columna, la cree propia, pero es una columna española que le hace fuego. Entonces Belgrano contiene la fuerza y repliega un poco. Eso cierra el primer día de la batalla. Hay una historia que dice que Pío Tristán intimó a Díaz Vélez a rendir Tucumán, y dicen que Díaz Vélez amenazó con ejecutar a los prisioneros españoles. Parece una anécdota tomada de la batalla de Crecy de la Guerra de los 100 años. Pero es probable, ¿eh? Pero es probable que lo haya hecho. Es probable que lo haya hecho. Así que Tristán no presionó. Lo cierto es que pasa la noche. Pero aparte, perdóname, me decías que después de Díaz Vélez da vuelta, o sea, no estaba tan en mala posición Díaz Vélez. Ahí No, una vez que Díaz Vélez deja el campo de batalla y se asienta en Tucumán, tiene defendida la ciudad. Tristán no va a entrar. Claro. Pero cuidado, no es que entra a la ciudad y la ciudad estaba, digamos, con sus calles. La ciudad tenía los 200 tipos que habían preparado algo por si había que defenderla. Tenía su propia defensa. Si acá hay un refuerzo de las tropas que vienen en el campo de batalla. Claro. Hay una defensa formal. Y Tristán se da cuenta que perdió la mitad del ejército y con lo que tiene no está tan seguro de poder tomar Tucumán. Así que durante la noche o la madrugada del día siguiente a la batalla, va a rodear Tucumán por el este y va a marchar hacia el norte. Va a abandonar el campo de batalla. En el campo de batalla van a quedar algunos prisioneros, pero lo interesante es que Belgrano va a capturar 7 piezas de artillería, que le viene muy bien, y 400 fusiles. Digamos que para el comandante realista, fue realista en su decisión, porque si te pusieron en desbandada, tu ala izquierda, que es decir, casi la mitad de tu fuerza, ¿no es cierto? Estás con apoyo de fuego debilitado. Sí, metiste un ala del enemigo que se reforzó en la ciudad, pero con pocos, con 3, 4 batallones, vos no podés tomar una ciudad que está defendida aunque sea por un batallón. Claro. Es imposible. Imposible eso. Así que la decisión de Tristán ha sido muy profesional. Es decir, me voy y veo después cómo lo resuelvo. Ese es el planteo. Hay algunos, Ruiz Moreno entre ellos, que llaman a esta la batalla de la soberanía. Sí. ¿Por qué? Porque esta batalla es la que abre la estabilidad en los frentes. El frente de Ejército del Norte va ahora a pasar de aquí hasta el fin de la Guerra de la Independencia, de la Quiaca al norte. Claro. A ver, muy poca, es decir, las penetraciones españolas en el norte van a ser muy pocas y muy pobres. No habría habido Güemes sin Tucumán. Claro. Y Güemes es uno de los que está acá, así que... Claro. Tal cual. No, porque hay otros que te dicen que fue Suipacha la batalla que logró. No, fue esta, viejo. Para mí es esta. Para mí que paró, el que tapón. Bueno, como decíamos, después de la batalla va a recibir un refuerzo de Buenos Aires, que va a ser precisamente el 1 de Infantería, que va a venir con 500 veteranos, así que al mando del teniente coronel Perdiel. Así que es un refuerzo muy importante, de muy buena calidad de tropas y además algún equipo que le van a mandar. Entonces Belgrano lo que va a decidir es, bueno, ahora que tengo Tucumán seguro y tengo refuerzos, ahora vamos a marchar al norte. Vamos a ir a buscar los restos del ejército español. Ahí es también, Jorge, una explicación de por qué Belgrano, después de la retirada de los tipos, no persigue inmediatamente, no tenía con qué perseguir. Claro, no, porque además teniendo el ejército dividido entre el campo y la ciudad, lo tienen que reorganizar antes de poder salir a perseguir. Tal cual. A tiempo. Mientras tanto, hay un movimiento interesante en la ciudad de Salta. ¿Paso, querés? Sí, pasemos por la imagen, porque esto no tiene gráfica. Esta es una imagen de lo que sería la batalla de Salta. Pero 5 días después de la batalla de Tucumán, hay un asalto de fuerzas patriotas a un depósito
español en la ciudad de Salta, que rescata a los prisioneros de la batalla de las Piedras. Y ese grupo va a terminar siendo comandado por Álvarez de Arenales, que después va a ser el gran comandante de la campaña de la Sierra en el Alto Perú. Con San Martín, claro. Con San Martín. Una campaña desconocida por el gran público y por mis colegas en la Argentina, y que fue tremenda. Sí, terrible. Decirle a Abdul que note también. Sí. Estaba cortando el pasto, Abdul, pero bueno, dale, después le digo. No se puede creer la corrupción en el uso del recurso humano. Pero lo hago cortar el pasto con las manos, ¿está mal, che, o no? No, queda parejo. No queda parejo. Pero después empareja con la boca el tipo, pero bueno, dale, está bien. Vamos a ver si le decimos a Juan Ostrowski a ver si tiene ganas de prenderse en las que está San Martín y demás. Dale. A ver si se copa. Así que, pero este ataque a Tucumán indica lo que hablábamos antes. Es un terreno muy grande con pocas tropas. Así que estos incidentes de meterme en el territorio enemigo y hacer cosas son muy comunes. Belgrano en enero, es decir, la batalla ha sido en septiembre, bueno, en enero recompone todo, deja Tucumán firme y segura y avanza hacia el norte. El 13 de febrero llega al río Pasaje y allí despliega la bandera para su juramento. Ya se acabó lo que diga el triunvirato, lo que le avisen de Buenos Aires, no importa un cuerno, la bandera es esta. Bueno, ya estaba inflado, ya estaba. Sí, ya estaba el plato. De hecho, bueno, ya la había presentado ante la Virgen en Tucumán. Así que se acabó el tema de qué bandera y qué no bandera. El río Pasaje después se va a llamar río Juramento. Tal cual. Por el acto. Y el segundo triunvirato, con el hecho consumado, lo va a terminar aprobando. Va a ir hacia Salta, ahí sí vamos al otro diagrama, al de la 9, y más o menos la misma idea de Tristán. Tal cual. En vez de dirigirse a Salta por los que están viendo el mapa, por el paso que está bajo, que es la entrada de Portezuelo, que era la entrada natural a Salta. Es abajo a la derecha del mapa. El diagrama. Lo que hace Belgrano es atravesar lo que se llama la quebrada de las Chachapollas para entrar por el norte a Salta. Esto es plantearle a los españoles lo que se llamaba hace muchos años una batalla de vuelta encontrada. Sí, es decir, o de frente invertido. O de frente invertido, tener que pelear mirando su propia línea de comunicaciones. Que hay una famosa que ahora no me viene a la mente, en la guerra franco-prusiana, de frente invertido que se da, que tenés a los franceses con su retaguardia hacia Prusia, digamos, sí, y los prusianos con su retaguardia a Gravelot. Gravelot, exactamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Qué significa? Y le caes por un lugar que, primero, le caes a los tipos por un lugar que no tienen tanta expectativa. Y corres un riesgo, porque si te va para el corno, te está replegando sobre la línea enemiga, ¿entendés? Claro, no tenés dónde escaparte. Exacto. Es decir, es presionar el mando enemigo y a los soldados, obviamente, emocionalmente, claro, además del efecto militar. Pero tenés que tener un control de tu propia tropa, porque los tipos no son salame, se dan cuenta de lo que están haciendo. Sí, también, porque digamos, el que hace la vuelta encontrada también está peleando al revés. Claro, sí, hay que tener cuidado. Hay que tener una línea alternativa, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hace Belgrano? Belgrano ahora tiene 3.000 hombres. Tristán ha recompuesto su ejército, tiene 3.000 infantes y 500 jinetes. Y lo que va a hacer es una línea, porque Tristán lo que hace es darse cuenta que vienen por el norte y trata de recomponer la línea. Acá la desgracia pasa. El camino por la quebrada hay que hacerlo bajo la lluvia, hay una tormenta terrible. Así que cuando Belgrano llegue a un terreno que se llama el Campo Saravia, que es la salida de la quebrada, va a tener que hacer descansar a la tropa. No la puede hacer operar inmediatamente. Y eso le va a dar tiempo a Tristán a cambiar de frente.
Claro. ya no mirar Portezuelos, que era al este, sino empezar a mirar al norte. Y Así que además, digamos que Alarmigo realista forma una gran batería, ¿no? Como sí, a, y junta a la todos los usanza cañones. de, a la usanza de tu admiradito petizo ¿cómo era? Napoleón. Así es, un muchacho con algún conocimiento aficionado de lo militar. Eh, Sí. entonces, ¿qué hace? Tristán va a formar dos líneas, acá sí tiene la previsión de tener una especie de reserva en la segunda línea, y hace algo bastante interesante. Apoya su flanco derecho en el Cerro San Bernardo Claro. y en una pequeña altura deja un piquete de fuego, de infantería. Y toda la caballería la va a comprometer en su flanco izquierdo. Ahí cuando Jorge dice, perdón, apoya, quiere decir que le niega, en este caso a las tropas de Belgrano, una facilidad para que lo envuelvan por ese flanco derecho, en este caso de Es, los realistas. exactamente, y el piquete lo que va a hacer es reforzar el bloqueo geográfico del cerro. Claro, eso Así que, porque los comandantes que confían exclusivamente en el recurso geográfico sin ponerle fuerza, están tirando una monedita al aire, ¿no? exactamente, exactamente. Belgrano tiene 3.000, digamos, acá las fuerzas son bastante parejas, hay 10 piezas de artillería de cada lado aproximadamente, así que están bastante parejos. Belgrano sigue repartiendo las piezas de artillería en sus batallones y como decía recién Guillermo, Tristán las pone en una gran batería. Toda Y la carne al adelante de las asador pone. tropas. Sí, y por delante de las tropas. Algo, Eh, perdón, un procedimiento que aún hoy, en determinado tipo de operaciones, la artillería se hace. Es decir, se adelanta la artillería por delante de las posiciones de primera línea para darle mayor alcance a la claro. potencia de fuego. Es un riesgo gigantesco, pero se hace. ¿Por qué es un Ah, riesgo pues, gigantesco, Guille? Porque la artillería normalmente opera detrás de las posiciones de la propia tropa, O en el porque medio, como no las tiene planteaba Belgrano. defensa. Claro. Claro, porque no tiene defensa, no tiene quien la defienda. claro. Una buena carga o un asalto de la tropa enemiga te deja a los artilleros sin Liquidado. defensa, los masacran. Claro. No tienen armas, los artilleros normalmente en esa época iban, ahora por ejemplo los artilleros cuando están operando, dejan todo su armamento individual y combaten con su cañón, ¿me comprendés? Ya tienen demasiado problema con eso. En esa época estos tipos tenían un espadín corto para, bueno, hacer algo si los atacaba la caballería o alguien se les venía encima, pero no tenían capacidad. Jorge, no sé si Claro. coincidís. Sí, sí, no, no pueden hacer nada. Los artilleros solos expuestos quedan a la buena de Dios. Sin protección no pueden hacer nada. ¿Qué pasa? Cuando se arman estas grandes baterías, inmediatamente detrás tienen a la infantería. Claro. Entonces hay una posibilidad de defensa y de contención del enemigo. Pero si se las dejan muy expuestas, son carne de cañón, no hay manera. ¿Por qué? Porque la artillería dispara y necesita tiempo para recargar. Sí. En ese Claro. tiempo, el enemigo corre la distancia que hay desde donde está parado hasta donde está el cañón y liquida al artillero antes de que vuelva a disparar. Eso está en los reglamentos de la época, ¿eh? Está Claro. medido cuántos disparos, qué distancia, está todo hecho, todo escrito. Pero la ventaja que tenía el realista, porque tampoco era un nabo, al hacer esto, era que tenía una artillería relativamente concentrada, que el tipo podía dirigir los fuegos de una manera mucho más dura contra algún objetivo del enemigo, que la artillería dispersa que tenía Belgrano. Exactamente. Podía, ¿qué quiero decir? Podía ser un agujero tremendo en el dispositivo de Belgrano. Belgrano va a formar, digamos, para los que están viendo el diagrama de izquierda a derecha, la caballería al mando de Celaya, y después viene la infantería al mando de Dorrego, Superí, Pico, Forés, Benito Álvarez y Perdriel con el 1 de infantería. El resto de la caballería en el lado derecho al mando de Diego Balcarce, que era capitán en ese momento, no hay que confundirlo con González Balcarce, y de otro, un mayor que se llamaba Arevalo. ¿Qué es lo que hace Belgrano? Belgrano Belgrano, le dio varias calles a Buenos Aires.
Sí, bueno, acá si uno mira, tenés Belgrano, tenés todo el barrio de Belgrano, están todos acá. Este, eh, Belgrano lo que hace es emplear a Celaya para que empuje fuera de posición a la caballería española y darle lugar a la infantería patriota encabezada por Dorrego para que ataque el flanco español. Claro. Ahí es interesante, Belgrano le dice a Dorrego que gire de manera tal que no cruce los fuegos propios, es decir, que no cruce su batallón por delante de su propia artillería si la artillería lo puede apoyar. Sí, es un poco exagerado, ¿no? Pero tiene un tufillo Gaugamela, ¿no? Porque por un lado busca dispersarle la caballería del flanco del enemigo y después te mete una caballería en el lugar expuesto, ¿no? Claro, A buscar, al centro del dispositivo enemigo. claro, le abre un flanco interno, abre un Exactamente. agujero, Hace un exactamente. agujero con la maniobra. Exactamente. Esto, por supuesto, tiene un precio. Los batallones del centro de la línea patriota se comen todos los fuegos de la artillería española. Así Exactamente. que era un fuego infernal. Esto tiene bastante éxito. El flanco izquierdo de Tristán empieza a ceder. Hay soldados que salen huyendo directamente a Salta. Hay frente a Salta como un arroyo seco que se llama el Tagarete del Tineo, una pequeña barranca. Algunos tratan de hacer pie en esa barranca para defenderse. Pero para cerrar la batalla, lo que Belgrano hace es envía al 1 de infantería con Padriel a eliminar el piquete de fuego que está al pie del Cerro San Bernardo. Es decir, Y a la una vez, derecha del dispositivo realista. exactamente, y una vez que quita ese fuego, puede enviar el resto de la caballería al mando de Balcarce Arévalo en ese mismo flanco español. Claro. Así que lo está atacando desde los dos flancos, está como envolviendo la línea española. Exacto. Lo cierto es que los españoles ceden. Eh. Sí, sí, Guillermo. No, pero viste que algo tenía este amigo realista con su flanco izquierdo, ¿viste? Sí. Le cedía permanentemente al inicio de la batalla, en esta y en la otra. Sí, esos son rasgos que muchos comandantes tienen, o debilidad o preferencia por un flanco o un movimiento. Eso pasa mucho. Bueno, hablábamos recién de Alejandro. Alejandro envuelve siempre por la derecha. Sí, Toda la batalla la supera por la derecha. sí. Está bien que hay un condicionamiento técnico, pero hay una preferencia Sí, por absoluta de cómo él en la derecha. marchaban y todo eso, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que, bueno, una vez empujado esto, empiezan todos a A replegarse. retroceder. Algunos tratan de resistir, otros se entregan directamente, otros directamente huyen a los cerros, se escapan. Hay un desbande del ejército español que Tristán no puede sostener. ¿Cómo habían dejado protegida Salta? Hay una pregunta, es lo Había, que yo te iba a decir, claro. es decir, Porque a había, diferencia de lo que hizo, a diferencia de lo que hizo Belgrano en Belgrano Tucumán. en hab- Tucumán, no tenía las garantías de poder defender Salta después de lo que había pasado que contó claro, Jorge. sí. No, es decir, no hay nada prácticamente en Salta. En Salta la defensa se arma con los que huyen del campo de batalla, que tampoco está muy convencido de defender. Claro. Eh, Se van rindiendo y hay creo que un capitán que se llamaba Benavides, que era uruguayo, y que antes de la batalla de Tucumán era patriota, había defectado para las tropas españolas. Es el único que se resiste y no se quiere rendir porque sabe que lo van a fusilar. Claro. Así que es el único. Lo cierto es que Lo distinguían por el finalmente termo, Tristán se tiene che, que rendir. por el termo. Exactamente. Eh, Tristán se rinde. Tiene 3.000 hombres, pero que no están en condiciones de pelear. Así que tiene que entregar todo, las armas, los cañones, la ciudad. Y acá hay un episodio, que es que la batalla en realidad dura 3 horas, no crean que es una batalla muy larga. Belgrano pacta con Tristán una rendición y un compromiso de que los españoles rendidos no van a volver a tomar armas contra Patriota. los movimientos patriotas. Esto es una de las decisiones de Belgrano más discutidas. Que por qué los dejó ir,
que por qué los perdonó, si es porque era amigo de Tristán, millones de argumentos. Pero el argumento más claro, y creo que Belgrano lo dice en una carta, es no tenía con qué darle de comer Claro, y no tenía con qué vigilarlo. tal Bueno, cual. pero hemos visto comandantes que Imposible. cuando no tenía como darle de comer y cuando no tenía como que vigilarlo, los envolvía Bueno, y los iba bajando de a uno. Sí, claro, bueno, bueno, sí, pero no pero Digo, estaba en no, el digo, carácter de ha habido Belgrano. otras soluciones Sí, a pero no la misma estaban. problemática. no, Sí. Belgrano no era tan jacobino, no, Por no eso le te decía. daba. No. Claro, no, Belgrano actúa como un militar real. No es un fanático, no es un enloquecido, eh, no mezcla política con guerra. Es decir, es un hombre prolijo, es un hombre serio, no Pero es un fíjate que salvaje. era también un hombre de los tipos eran hombres de su época en el sentido de que el honor, si yo te digo que no voy a hacer tal cosa, creían en eso. Era creíble, sí, era creíble. Y de hecho, no todos volvieron a combatir. Exacto. Sí, de estos 3.000 no es que volvieron todos al combate. Así que, Ah, bueno, Salta lo que viene es a cerrar la gran victoria de Tucumán. sí. Ya está, ahora el norte, como decíamos hace un rato, el norte es patriota. Es Y va a patriota, pero haber, está cerrado estratégicamente para llegar al Perú. exactamente, Es decir, está exactamente. taponado para evitar que los realistas puedan amenazar a la revolución, ¿no? Creo que es Mm, el cierre de esto, pero sí, está cerrado también para hacer la llave de solución a la revolución. a la revolución. Sí, es decir, acá esto da seguridad, Claro, nada más que eso. Es seguro que los movimientos en esa zona van a ser menores. Ninguna de las dos bandas van a poder lograr grandes éxitos. Esa seguridad se obtiene acá. Y esto es lo que va a hacer que después, cuando venga San Martín, empiece a buscar una solución militar al problema que va a ser cruzar a Chile. exactamente. Ese es el asunto. Para mí, un poco lo que decíamos al principio, Belgrano demuestra eh, un manejo militar, haber aprendido cómo funciona la profesión, sin ser militar profesional. Tal Haberle cual. tomado la mano, haber tomado con seriedad las cosas. La verdad que es un hombre brillante, un hombre brillante. No, Ciertamente después tendrá y, problemas, pero pero vos fíjate que si comparás a este Belgrano con otro que vos mencionaste al principio, que es Alvear, sí. Alvear y Ituzaingó, ¿no es cierto? Mm, Durante la guerra contra el Imperio del Brasil. En Ituzaingó, que aquí, ¿no es cierto?, se mete como una gran victoria de Alvear, en ah, realidad fue una batalla que se salvó de un desastre de conducción de Alvear, porque el sí, sí. ejército se venía replegando, dejando el material desperdigado por todos lados, y se salva ese día a pesar de Alvear, Sí, por supuesto. que era un militar profesional. No, Ituzaingó la ganan los coroneles, Tal no cual, Alvear, no tal Alvear. cual. No, Alvear, como yo les decía, Alvear es un hombre cuyo carácter excesivamente vanidoso, laxo, eh, no le permite aprovechar sus conocimientos militares. Alvear No, había no, escrito el los gran legado manuales. de Alvear es la estatua que es linda, que está ahí. Claro, la estatua la mejor Y, estatua ecuestre que tiene Buenos Aires. claro, el hotel que dan un té bárbaro y todas No esas sean malos. cosas. ¿Qué es lo Exactamente. que había escrito Alvear? Esperá que te interrumpimos. Alvear escribe, poco tiempo después de llegar de Europa, el manual de infantería Eh, y la mitad prácticamente del manual de caballería, así que técnicamente era un hombre muy capaz, pero era Bueno, un hombre débil de carácter, un débil de busca. carácter. Eh, Cuando lo mandan a Chuquisaca a negociar con los representantes de Bolívar, no tiene mejor idea de meterse en un convento y encamarse con una monja. bueno, la Claro, carne es pero débil. ese es Alvear. Le importa un corno todo, es él y nada más que él. Eh, Es decir, para mí la anécdota, la monja lo pinta como te manda una misión diplomática, no te puedes aguantar. en todas Eh, tenemos esta pizquita, ¿no? Esta píldora Sí, de estas cosas.
Bueno, y Ituzaingó algún día también la podríamos contar con la guerra de Brasil. Decile, Sí, uy, ¿cómo sí, lo sí. tenemos hoy escribiendo? No para, Pobre Dula, el negro, no da abasto el negro. no da para. abasto. Porque, No, recuerden que no esto es para, todo no. tallado en piedra. Piedra de Sí. Gibraltar, para que no sé. Así es. Bueno, hemos terminado. That's all, Así folk. es. Así es. ¿Qué me queda? Acá. Eh, bueno, acá nada. Nada. Acá llegamos al final. Acá llegamos. Espera, Guillet, vos tenés que pedir disculpas a todos nuestros oyentes. No, y sobre todo a mis seguidores del Movimiento Nacional, porque viajo al Imperio en estos próximos días, al vilipendiado Imperio Americano, así que voy a estar complicado para la semana que viene, pero vamos a transmitir desde el Imperio con una batalla, ya los No vamos sé a qué sorprender. hacemos, no sé cuál hacemos, ¿eh? No, 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 la no, verdad que no, no no sé. lo charlamos. No lo No, Vamos a charlamos. ver, vamos a darles la sorpresa. Alguna cosa vamos a hacer Está bien. propiamente de ese imperio que quiere dominarnos, ¿no? Exactamente. Ok, o sea que el Exactamente. sábado que viene no vamos a tener, pero aprovechen para escuchar algunas de las anteriores. Y el otro sí, pero no sabemos todavía cuál. Pero las Exactamente. Ferriares del Imperio. Bueno, estimadísimos, esperemos que les haya gustado. A mí me encantó. Y además salieron un montón de nuevas batallas que tenemos que preparar, que se nos fueron ocurriendo. Así que muy buenas noches, estimadísimos. A ustedes. Buenas noches a todos. Chao, un saludo a los sabedrinos, ¿eh? Chau, chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.